La clase pasada nosotros vimos a qué llamábamos unidad imaginaria y cómo calcular las potencias de la unidad imaginaria. La unidad imaginaria la definimos como I, y eso era exactamente lo mismo que la raíz de -1. Y dijimos que si esa unidad imaginaria tenía potencias superiores a 4, dividíamos la potencia por 4 y trabajábamos con el resto. ¿Alguna duda de lo que vimos el miércoles pasado? Profe, se escucha un poco mal. A ver, vamos a cambiar el micrófono. ¿Ahí cómo se escucha? Ahí bien. ¿Se escucha mejor? Mucho mejor. Listo. Sí. Usamos ese micrófono. ¿Alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros ahora vamos a definir qué es un número complejo, porque hasta ahora solamente sabemos que hay algo que se llama unidad imaginaria y que me permite a mí resolver raíces de números negativos. Vamos a definir como número complejo, que lo vamos a denotar siempre con una z minúscula, puede ser z, z sub 1, z sub 2, etc. Siempre voy a tener todas las que necesite, pero para indicar un número complejo usamos la z. Un número complejo no va a ser otra cosa que un binomio, o sea, dos términos, donde el primer término lo voy a llamar parte real y el segundo término lo voy a llamar parte imaginaria. Todo número complejo, entonces, repito, va a estar compuesto de dos elementos. Una parte real, esta va a ser mi parte real, y otra parte imaginaria. Y nosotros no vamos a escribir así, con colorcito, cuál es la parte real o la parte imaginaria. En matemática todo tiene su notación. ¿Cómo indicamos la parte real de un número complejo? Se escribe de esta forma. Parte real de mi número complejo e indico solamente el número que aparece, solamente el coeficiente de mi término. Si acá no hay nada, el coeficiente es A. O sea, acá mi coeficiente es A porque al lado no tengo absolutamente nada. Y cuando indico la parte imaginaria de mi número complejo, solamente escribo el coeficiente. La parte imaginaria es el término B por I, pero I es la unidad imaginaria. ¿Cuál es el coeficiente del término B por I? Si la I es unidad imaginaria, no es un número, porque lo llamo I justamente. ¿Cuánto valdría el coeficiente de este término? ¿Saben lo que es el coeficiente? Es el número que multiplica al término. ¿Quién estaría multiplicando a la I? Si dice B, I. B. La B. Exactamente, y siempre con el signo que corresponda. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con números. Acá si quieren agregamos con A y B números reales. Por ejemplo, si mi complejo es -7 más 1/3 de I. Es un número complejo porque es un binomio, o sea, la suma o resta de dos términos, y este binomio tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Pero si tiene partes, yo tengo que indicar los valores. ¿Cuánto vale la parte real de mi número complejo? -7. -7, perfecto. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria? 1/3. 1/3. Si digo parte imaginaria, ya estoy suponiendo que está la I. Por eso nosotros solamente escribimos coeficiente. No le escribo la I porque como es la parte imaginaria, ya sé que ese término está acompañado ¿de quién? Y de la I, de la unidad imaginaria, porque si no, no sería parte imaginaria. Repetimos para que quede claro. Definimos como número complejo al binomio formado por un elemento real y un elemento imaginario. Ese
Ese elemento o parte imaginaria siempre queda acompañada de nuestra unidad imaginaria. Y la parte real, o elemento real, no es otra cosa que un número real como los que trabajamos hasta ahora. Puede ser cualquier número real que a ustedes se les ocurra. ¿Dudas hasta acá? No. Bien, no se acuerden que después esto lo tienen que pasar a la carpeta para que tengamos los apuntes completos. Así cuando volvemos a clase les corrijo toda la carpeta. Si mi complejo fuera de la forma, supónganse, menos 7i, y mi otro complejo fuera 3. ¿Cuál sería la parte real de mi número complejo? ¿Y cuál sería la imaginaria? ¿Cuánto vale la parte real acá? Si yo sé que eso... 7. ¿Cuánto? Menos 7. La parte real 3. son dos números distintos. Los borro así no se confunden. Mi número complejo. Primer ejemplo. Si es un binomio. 0. 0. Yo acá veo que tengo un solo término, o sea, me está faltando un término. En realidad, si lo quiero escribir como binomio, esto sería lo mismo que 0 menos 7i. ¿Sí o no? Binomio, bi2. Nomio, términos. Dos términos. Binomio. Acá veo un solo término. Binomio. Acá tengo los dos. Que obviamente no hace falta escribir este término porque ya sé que es el término nulo. Porque dijimos en la unidad anterior que el 0 es el neutro de la suma o de la resta. Pero como definimos que la resta era la inversa de la suma, yo sé que el 0 es mi neutro. ¿Cuánto vale? Vuelvo a repetir la parte real de mi complejo menos 7i. Parte real, 0. 0, ahora sí. ¿Y la parte imaginaria? Menos 7. Perfecto. Si ahora mi complejo es 2, así como está, ¿cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte 2. imaginaria? La parte real vale 2, perfecto, ¿y la parte imaginaria? 0i. 0. ¿Se puede? ¿La I va o no va? Ah, no. No, o sea que es directamente 0. ¿Qué significa? Que aparte de tener nuestros complejos, escrito como dos binomios donde tengo elementos reales y partes imaginarias con números diferentes de 0, podemos tener estos dos casos. Si sucede lo que nos pasó en el primero, que la parte real es nula, le doy un nombre especial a mi número complejo y lo llamo imaginario puro. ¿Por qué es un imaginario puro? Y justamente porque la parte real vale 0. Y fíjense lo contrario. ¿Qué pasa si la parte imaginaria es nula? En realidad acá lo que tengo, esto es un número real. O sea, si la parte imaginaria no hay nada, vale 0, lo que me termina dando es un número real. ¿Qué significa esto? Que para nosotros el conjunto de números reales va a estar incluido en el conjunto de números complejos. Hasta la unidad pasada, para nosotros el conjunto de números reales era el conjunto más grande con el que íbamos a trabajar. Y es mentira, porque ahora vemos que existe otro conjunto que contiene al conjunto de números reales. Igual no se preocupen que nuestros complejos, la mayoría van a ser de esta forma. Voy a darles los dos términos, voy a darles el binomio. A veces no. Díganme entonces, ¿cómo se llama el número complejo cuya parte real es nula? Se los dije recién. Imaginaria pura. Perfecto. Imaginario puro. Esta forma de escribir a nuestro número complejo tiene un nombre especial. ¿Cómo creen que se va a llamar si eso es un binomio? ¿Va a ser forma qué?
Eso es un binomio, o sea que la forma de representar mi número complejo, si está escrito así, no es otra cosa que la forma binómica. Por ejemplo, mi número 3 menos 7 quintos de i está escrito en forma binómica. Pero no es la única forma que nosotros vamos a utilizar para representar números complejos. Hay otra forma que se llama forma cartesiana o par ordenado. Y es re fácil. Par ordenado. ¿Por qué es un par ordenado? Porque justamente me interesa el orden de mis elementos. Si mi complejo en forma genérica es A más BI, mi complejo escrito en forma cartesiana o par ordenado, acuérdense que forma cartesiana, par ordenado, siempre hablo de un punto. Los puntos, cada coordenada, se separa con un punto y coma y los elementos quedan entre paréntesis. Esto es punto, no tiene nada que ver con intervalo. En la forma cartesiana, la primer componente representa la parte real y la segunda componente representa la parte imaginaria. Como la segunda componente es la parte imaginaria y yo ya sé que ahí va lo imaginario, no escribo la i, no le escribo la unidad imaginaria. Siempre va primero la parte real o coeficiente real y segundo el coeficiente imaginario. Si ese es mi ejemplo, 3 menos 7 quintos de i, ¿cómo me quedaría representado en forma cartesiana? ¿Parte real cuánto vale? 3. 3 y después La primera menos 7 componente va a quintos. ser un 3. ¿Y la segunda componente? Menos 7 quintos. Perfecto. Esto va a estar escrito en forma cartesiana. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? No se entiende. Buenísimo. Nosotros vamos a tener escrito de una forma o de la otra y vamos a tratar de pasar. Si lo tengo escrito en forma binómica, lo voy a escribir en forma cartesiana, y si lo tengo en forma cartesiana, lo voy a escribir en forma binómica. ¿De qué manera? Lo que hicimos recién. Si mi complejo es 2 menos 7i, esto dijimos que está en forma binómica. ¿Cómo lo represento en forma cartesiana? ¿Cómo me queda escrito en forma cartesiana o par ordenado? ¿Qué es lo primero que pongo? El 2. Los paréntesis. Los paréntesis. Primero los paréntesis. Bien. Punto y coma. No me olvido que separo los elementos con punto y coma. Y ahora es primer componente. 2. 2, porque es la parte real. Segundo componente, coeficiente imaginario, o sea, Menos 7. Si ahora mi complejo es 0,2. Esto está escrito en forma cartesiana. ¿Cómo lo representaríamos en forma binómica? Al revés. ¿Cuánto? 2 Perfecto. ¿Por qué? Y porque la parte real vale 0. Si ahora también lo tengo escrito así, pero esto es el 1 menos 1. Está también en forma cartesiana y lo quiero en forma binómica. ¿Cómo me va a quedar? 1 menos 1i. 1 menos 1i. 1i o menos i, que es exactamente lo mismo. Por el momento, nosotros vamos a tener estas dos formas. Forma binómica y forma cartesiana. Por el momento, no significa que no existan más. ¿Alguna duda? No. No.
¿Seguros? Seguimos entonces. Y me concentro en la forma cartesiana. ¿A qué les suena a ustedes forma cartesiana? Si Eje tengo de una forma, coordenadas. ¿cómo? No escuché, perdón. Los ejes cartesianos. Exactamente. Acá voy a tener ejes cartesianos. Si tengo ejes cartesianos, significa que voy a poder graficar. Voy a graficar mis números complejos en ejes cartesianos. Sabemos que en forma genérica nuestro número complejo es A más BI y representado como forma cartesiana o como punto es AB. Es el punto AB. Para poder representar un número complejo, vamos a ponerle representación gráfica. Lo primero que necesito es tener un plano complejo. Nosotros sabemos trabajar con planos reales. Nuestro plano queda determinado por dos ejes que dividen al plano en lo que se llaman cuadrantes, en 4 cuadrantes que deberían ser iguales. Estamos muy acostumbrados a que el eje horizontal o el eje de las abscisas se llame eje X y el eje vertical o el eje de las ordenadas se llame Y. Pero yo no estoy en el plano real. Ahora voy a trabajar en el plano complejo, en el plano imaginario. Así que mis ejes no se van a llamar X e Y como estoy acostumbrado. Siempre, y esto se los pido siempre que ustedes grafiquen, lo primero que hago es identificar los ejes con los que voy a trabajar. Ustedes, a ver, díganme, si un punto cualquiera, un punto en el plano real. Primer componente, supónganse que yo tengo el 2, 3. La primer componente, ¿dónde la marcan? ¿En X o en Y? ¿Abscisas u ordenadas? En X. En X. O sea que el primer punto ustedes saben que va en X. Y el segundo va en Y. O sea que un punto real es el par X, Y. X, Y. Yo ahora estoy en el plano complejo. Mi punto ahora es real, punto y coma, imaginario. ¿Cuál de estos dos va a ir en el eje horizontal y cuál va a ir en el vertical? Sabiendo que la primer componente representa X, o sea, horizontal, y la segunda, vertical. Si ahora yo cambio mis ejes, no tengo más X e Y, tengo real e imaginario. ¿Cuál creen que va a ser el eje real y cuál va a ser el eje imaginario? Real el horizontal, imaginario el vertical. Real e imaginario. Siempre lo primero que vamos a hacer antes de graficar es indicar los ejes. El eje real es el eje de las abscisas, que nosotros conocemos como eje de las abscisas, y el vertical, el imaginario, es el eje que nosotros conocemos como eje de ordenadas. Una vez dicho esto, vamos a graficar nuestro número complejo. ¿Cómo hacíamos para marcar un punto en el plano? Primero indico ejes, después indico escala. Todo gráfico tiene que tener una escala y la escala tiene que estar bien delimitada. Acuérdense que nosotros podemos usar una escala en el eje real y otra totalmente diferente en el eje imaginario. Siempre y cuando respetemos la misma escala a lo largo de todo el eje. ¿Cómo marcaríamos el punto AB? A ver, vamos a hacerla más fácil. Yo quiero marcar el punto 2,3. Tenía 1, 2, 1, 2, 3. Desde el 2, ¿qué hacía? Subía hasta el 3, ¿no? Y ahí me quedaba el punto. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de haber marcado puntos? Sí. Bien. Sí, sí. Yo quiero hacer lo mismo, pero ahora quiero indicar el AB. ¿Qué hago? Desde A subo hasta B.
y marco mi punto. Eso es un punto. Eso me representa un punto. No me representa un número complejo. Un número complejo no es un punto. Un número complejo es un vector. ¿Saben lo que es un vector? Física. Física del año pasado, con Charlie. ¿Qué es un vector? Si no lo saben, me dicen. ¿O están pensando? Nada, ni idea. Bien, ni idea. Así me gusta. Vamos las cosas como son, ni idea. Un complejo no es un punto, o sea que a mí no me alcanza con indicar este punto. Este punto se llama punto de aplicación. Acá tengo el origen, que es el punto 0, 0, donde mis dos ejes se cortan y forman, y me indican a mí los 4 cuadrantes donde tenía... ¿Sería la recta? Casi. ¿Que une? Bien, bien, O sea, exactamente. Por ahí va la onda. Esto es un complejo, esto es un vector. El vector es un segmento orientado de recta. No es una recta, es un segmento orientado de recta. Segmento, ¿qué significa? Que es un pedacito de mi recta. Y es lo que dijeron recién. Tengo que hacer la recta que una el origen con mi punto de aplicación. Pero no hago la recta entera. Mi segmento nace en el origen y muere en el punto de aplicación. Yo marco mi segmento, si es un segmento es recto, agarren regla, y ahí marco mi vector. Este es mi número complejo. ¿Se entiende cómo graficar? Igual ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Qué es lo primero que hago? Marco el punto de aplicación y después voy a unir el origen con ese punto de aplicación. Y ese segmento que une esos dos puntos determina mi número complejo. ¿Por qué? Y porque vuelvo a repetirles, es un vector. No puedo tomar que sea la recta, yo no puedo hacer esto. Decir que acá está A, acá está B. Yo no puedo hacer esto, porque esta parte y esta parte no me están representando a mi vector, no me están representando a mi número complejo. Esto es una recta y esto es un segmento. Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué es un segmento? Es una porción de la recta. ¿Se entiende? ¿Me siguen o los hice perder? ¿No los escucho? ¿Se entiende, profe? Sí. Bueno, pero todos me tienen que entender, no nada más que... O el resto se durmió en la clase. Te entiendo. No, te entendemos. Más les vale, ¿eh? Tengo mi complejo, lo voy a representar. Acuérdense, ustedes usen regla. Mi regla es re cortita, entonces no me da para usarla en el pizarrón. ¿Qué dijimos? Primero que nada, ejes. A cada uno de nuestros ejes le ponemos, identificamos con qué ejes estamos trabajando. Real e imaginario. ¿Cuántas unidades voy a marcar en la parte real? Y me fijo lo que tengo. Tengo 1, 2, 3. ¿Y en la parte imaginaria? 2. ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Porque dice menos 2, así que es menos 1, menos 2. Marcamos nuestro punto. Lo marco. Y ahora, ¿cómo hago para indicar que ahí tengo mi número complejo? Porque hasta ahora marqué un punto nada más. Marca el vector. Marco el vector. ¿Dónde nace mi vector? Siempre el vector nace en el origen. Del origen hasta el punto de aplicación, agarro la regla y marco el vector. Por una cuestión de notación, al punto de aplicación, le hago que llegue una flechita, porque si no, no es un vector. Porque el vector a mí me tiene que decir cuál es el sentido y cuál es la orientación. Por eso yo la flechita se lo hago indicando hasta dónde llega.
Esto es notación de física más que nada. ¿Se entendió? ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, Sí. a mí se me trabó cuando empezaste a escribir el ejemplo y no escuché nada. De nuevo, no pasa nada. Este es nuestro número complejo, que está escrito en forma binómica. Si lo escribimos en forma cartesiana sería 3 menos 2. Este es el punto de aplicación que nosotros vamos a marcar. 3 en el eje real y menos 2 en el eje imaginario. ¿Cómo indicamos el vector en el plano complejo? Vamos a unir el origen, o sea, el 0, 0, con nuestro punto de aplicación, con el punto 3 menos 2. ¿Cómo lo unimos? Y con un segmento de recta. Si es segmento de recta, tiene que ser recto, no me queda otra. Y ahí unimos, marcamos con la regla desde el 0, 0 hasta el 3 menos 2, y ahí en verde nos quedó representado nuestro número complejo. Nada más que eso. Ah, ok, gracias. ¿Se entiende seguro? Si hay alguna duda lo volvemos a hacer o hacemos más ejemplos, no pasa nada. Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Fíjense esto. Cuando yo estoy trabajando en mi plano, ya sea el complejo, sea el plano real, siempre nos va a pasar lo mismo. Los ejes cartesianos me van a determinar a mí 4 sectores del plano. A esos sectores los vamos a llamar cuadrantes. Y los cuadrantes se indican siempre en sentido antihorario. A este lo voy a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Solamente quiero que sepan eso para la clase de mañana.